Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan tus pies al andar? ¿Sabes qué tipo de pisada tienes al caminar? ¿Conoces cómo está formada la estructura de tus pies? Las respuestas a estas preguntas las vamos a encontrar en este vídeo. ¡Adelante! El esqueleto del pie tiene funcionalmente tres segmentos: el tarso, el metatarso y las falanges. Los 7 huesos del tarso constituyen el esqueleto de la mitad posterior del pie. Sus elementos constitutivos son robustos a causa del papel que desempeñan en la sustentación y distribución del peso del cuerpo. Los huesos del tarso están dispuestos en una hilera proximal y otra distal. La hilera proximal comprende el astrágalo y el calcáneo. Se encuentran uno encima del otro. La hilera distal contiene desde el lado interno al externo el cuneiforme interno, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral y el cuboides. En el lado interno, el hueso escafoides o navicular se interpone entre la cabeza y el astrágalo y los 3 cuneiformes. El metatarso está constituido por 5 huesos metatarsianos situados en la parte distal del pie y que conecta el tarso con las falanges. Los metatarsianos son huesos largos en miniatura y cada uno posee un cuerpo, una base o extremo proximal y una cabeza o extremo distal. Los cuerpos son largos y débiles y son ligeramente convexos longitudinalmente por sus caras dorsales y cóncavas por su cara plantar. Su sección es prismática y disminuye gradualmente desde la base hacia la cabeza. Las bases se articulan con la hilera distal del tarso y entre sí mismas. Las cabezas se articulan con las falanges proximales de sus propios dedos, cada una por medio de una superficie articular convexa. Las falanges del pie se corresponden en número y disposición general con los de la mano. Existen 2 en el dedo gordo y 3 en el resto de los dedos. Sin embargo, son más pequeñas. Sus cuerpos, en especial los de la primera hilera, están comprimidos lateralmente. La base es cóncava para la articulación con la cabeza del metatarsiano correspondiente. La cabeza posee una superficie troclear para la articulación con la falange media. Las falanges distales poseen una tuberosidad rugosa en la cara plantar de su extremidad distal, en la que se inserta el pulpejo de la punta del dedo y proporcionan un área amplia para la transmisión de la presión. Los músculos del pie se agrupan en una región dorsal y en una región plantar. En la región dorsal está el músculo pedio o extensor de los dedos. En la parte más interna de la región plantar está el músculo aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo y el abductor del dedo gordo. En la parte más media de la región plantar están el cuadrado carnoso de Silvio, los músculos interosos plantares y dorsales, los músculos lumbricales y el flexor corto plantar. Por último, en la zona más externa de la región plantar encontramos al flexor corto del quinto dedo, al abductor del quinto dedo y al oponente del quinto dedo. A continuación vamos a ver las articulaciones que hay en el pie. La más conocida y relevante es la articulación tibiotarsiana, también llamada tobillo. Esta articulación es del tipo uniaxial. El extremo inferior de la tibia y su maleolo, el maleolo peroneo y el ligamento tibio-peroneo transverso inferior forman juntos un profundo hueco en el que encaja el cuerpo del astrágalo. Esta articulación es del tipo trocleartrosis. Si bien esta articulación parece anatómicamente una bisagra simple denominada en general uniaxial, hay que insistir en que el eje de rotación es dinámico y adopta una serie de posiciones diferentes durante los cambios de dorsiflexión plantar. Las superficies articulares están cubiertas de cartílago hialino y se corresponden a la superficie troclear del astrágalo y la superficie articular inferior de la tibia. La superficie articular del maleolo interno está restringida a la parte superior de la cara interna del astrágalo. Entre el calcáneo y el astrágalo existen 2 articulaciones intertarsianas, una anterior y otra posterior. Ambas forman una sola unidad funcional que se denomina con frecuencia articulación subastragalina o calcáneo-astragalina a la posterior y astrágalo calcáneo escafoidea o astrágalo calcáneo navicular a la anterior.
Con respecto a la articulación astrágalo-calcáneo-escafoidea, es del tipo multiaxial. La cabeza redondeada del astrágalo se introduce en una compleja concavidad formada por la cara posterior del escafoides y por las carillas anterior y medial del calcáneo. Esta articulación es del tipo artrodia. Otras articulaciones son la calcáneo-cuboidea, que es la que se sitúa por detrás del quinto metatarsiano entre los huesos calcáneo y cuboides, la articulación cúneo-escafoidea, donde el escafoide se articula por delante con los tres huesos cuneiformes, la articulación cuboideo-escafoidea y las articulaciones intercuneiformes y cúneo-cuboidea. Los movimientos posibles en las articulaciones cúneo-escafoidea, cuboideo-escafoidea, intercuneiformes y cúneo-cuboidea se limitan a un ligero desplazamiento y rotación de los huesos entre sí mismos. La articulación tarso-metatarsiana está constituida por articulaciones sinoviales con superficies planas donde los metatarsianos se articulan con los huesos de la hilera distal del tarso, es decir, los cuneiformes y el cuboides. Los movimientos se limitan a pequeños deslizamientos entre huesos, excepto en la del cuneiforme interno con el primer metatarsiano, que tiene un movimiento de flexión, extensión y rotación metatarsiana. Las articulaciones intermetatarsianas está constituida en las bases de los metatarsianos segundo, tercero, cuarto y quinto, que están unidos por ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Los movimientos de estas articulaciones intermetatarsianas son pequeños deslizamientos cuando la parte anterior del pie soporta el peso. Las articulaciones metatarsofalángicas son articulaciones sinoviales donde los extremos distales de los metatarsianos convexos se encajan en unas superficies cóncavas poco profundas de las falanges. Los movimientos activos posibles son de extensión y flexión. La aducción está asociada con la flexión y la abducción con la extensión. Otros movimientos accesorios son el de deslizamiento y rotación de las falanges alrededor de su eje longitudinal. Las articulaciones interfalángicas son trocleares. Cada una tiene una cápsula articular y dos ligamentos laterales. Los únicos movimientos activos posibles en las articulaciones de los dedos son la flexión y extensión. La articulación de Chopard se define como una línea imaginaria que se prolonga por la articulación calcáneo-cuboidea y sigue por la articulación astrágalo-escafoidea, describiendo una doble curva en forma de S muy alargada. La articulación de Lisfranc está formada por los huesos del tarso, es decir, las tres cuñas y el cuboides, y la base de los 5 metatarsianos. Los movimientos activos del pie tienen lugar en las articulaciones tibiotarsianas, astrágalo-calcáneo-escafoidea y subastragalina. En la articulación tibiotarsiana los movimientos están restringidos a la flexión dorsal y flexión plantar, aunque puede haber un pequeño grado de rotación en la flexión plantar, dando a los movimientos de abducción y aducción. En la articulación astrágalo-calcáneo-escafoidea y también en la subastragalina, el grado de movimiento es mayor y la inversión y eversión se producen con gran amplitud. El pie tiene dos funciones igualmente importantes que desarrollar: soportar el peso del cuerpo en la posición erecta o en la marcha y actuar como una palanca para impulsar el cuerpo hacia adelante al andar, saltar o correr. Esta palanca es de segundo género o también llamada palanca de fuerza, donde la resistencia se encuentra en el medio entre la potencia y el punto de apoyo. En la posición erecta, el pie se halla en ángulo recto con la pierna. El tarso y el metatarso están dispuestos de tal manera que forman un arco longitudinal y otro transversal que se entrecruzan. En consecuencia, el peso no se transmite directamente al suelo desde la tibia a través del tarso, sino que se distribuye a través de los huesos tarsianos y metatarsianos hacia los extremos de los arcos. La forma arqueada del pie se debe al arco longitudinal y al arco transverso. La curvatura longitudinal del pie está constituida por dos componentes, un arco interno y un arco externo. El arco interno comprende al astrágalo, el calcáneo, el escafoides, los cuneiformes y los 3 metatarsianos internos.
Por el otro lado, el arco externo está compuesto por el calcáneo, el cuboides y los dos metatarsianos externos. Este arco externo es característicamente bajo, de movilidad limitada y dispuesto para transmitir peso y empuje al suelo, más que para proporcionar un mecanismo para la absorción de tales fuerzas. La planta del pie es de algún modo cóncava transversalmente, tanto en su configuración esquelética como en su forma externa. La estación del pie, la marcha, la carrera y el salto someten al conjunto del pie a esfuerzos los cuales no resistiría si su forma no estuviera adaptada para ello. Cóncavo abajo, el pie se ofrece a apoyo o a los choques como un resorte capaz de amortiguarlos. La impresión plantar de un pie normal muestra que la planta no se apoya en el suelo por toda su superficie. Los puntos de contacto son un apoyo antero-interior que corresponde a la cabeza del primer metatarsiano cubierto por sus sesamoideos, un apoyo antero-externo que corresponde a la cabeza de los cuarto y quinto metatarsianos, y un apoyo posterior que corresponde a la parte inferior y posterior del calcáneo. El esqueleto y las articulaciones, aislados, no pueden por sí mismos soportar el peso del cuerpo. Las formaciones musculares y aponeuróticas plantares proporcionan un complemento a la solidez y a la dinámica del conjunto. Entre estas partes blandas encontramos a la aponeurosis plantar media, tendida del calcáneo a las cabezas metatarsianas. Los músculos de la planta del pie que llenan la cara plantar de la bóveda ósea atenuando la concavidad. Su tono y su potencia contribuyen al mantenimiento de ella. Y en último lugar, a los músculos de la pierna, que son el tibial anterior que sostiene a la bóveda plantar interna, el peroneo lateral largo que contribuye a mantener la concavidad transversal y el tríceps sural que actúa sobre la bóveda plantar externa. En la estación de pie, el peso del cuerpo es transmitido al astrágalo por el esqueleto de la pierna. El astrágalo lo reparte entonces en tres direcciones: atrás hacia el calcáneo y el talón, afuera por el calcáneo hacia el cuboides, el arco externo de la bóveda plantar, hasta las cabezas del cuarto y quinto metatarsianos, y adentro por el escafoides hacia el arco interno de la bóveda plantar y del primer metatarsiano. En esta posición la transmisión de las fuerzas es máxima en el talón y en el arco externo. Durante la marcha, la carrera y el salto, el peso del cuerpo se dirige hacia el antepié por la cabeza del astrágalo, es decir, sobre la bóveda longitudinal interna y la cabeza del primer metatarsiano. Los arcos del pie se ven sometidos a grandes fuerzas y el desequilibrio de estas puede llevar a la alteración del tipo de pie que tengamos. Existen diversos desequilibrios que pueden darse en la planta del pie y es importante conocerlos. Por un lado, en los pies planos los arcos de la bóveda plantar caen parcial o totalmente. Por otro lado, los pies cabos son en los que los arcos de la bóveda plantar se ven aumentadas. Existen tres tipos de pisada dependiendo del arco en la planta de los pies. La pisada pronadora ocurre en personas con el arco bajo, lo cual hace que carguen mucho el interior del pie. La pisada supinadora sucede en personas que tienen un arco alto, que hacen que carguen mucho el peso en el exterior del pie. Por último está la pisada neutra, que está en personas que tienen un arco normal. Lo más importante que debemos saber a la hora de comprar unas zapatillas para correr es saber qué tipo de pisada tenemos, ya que si corremos con unas zapatillas que no se adecúen a nuestro tipo de pisada, a la larga terminaremos por tener molestias tanto en los tobillos, en las rodillas o en la cadera. No es nada malo tener una pisada u otra, pero solo influye en el tipo de zapatillas que debemos comprar para correr. En caso de duda en no saber qué tipo de pisada tenemos en cada pie, podemos realizar la prueba mojada. Llenamos un recipiente con agua y colocamos un papel de color oscuro para que se vea mejor junto al recipiente. Nos ponemos en pie dentro del recipiente y seguidamente colocamos el pie encima del papel de la misma forma. Damos un paso fuera del papel y nuestra huella quedará en el papel. Si la huella que han dejado nuestros pies no tiene apenas curva interior en la zona del arco, significa que tenemos arcos bajos, por lo tanto somos pronadores. Si la curva entre la parte interior redondeada de nuestro pie y el talón es muy grande, significa que tenemos un pie con un arco alto y por lo tanto somos supinadores.
Si la huella está entre medias de las dos descritas anteriormente, nuestros arcos son normales y por lo tanto tenemos una pisada neutra. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Dale un me gusta si te ha gustado este vídeo y compártelo con tus amigos. Deja también aquí abajo tus comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal y también que le des a la campanita. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.